En estricto sentido, es heredero de la leyenda. Carlos Tello Díaz, entre otras cartas credenciales como la de articulista, escritor y académico, es tataranieto del presidente de México que se mantuvo en el poder más tiempo que ninguno, Porfirio Díaz. Ahora, este maestro y licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Oxford nos habla desde su despacho sobre su reciente libro en el que asegura hurgó en los episodios más íntimos del dictador. Oye, Carlos, qué maravilla. Gracias por recibirnos en este espacio. No, gracias a ustedes por la invitación. En estricto orden de ideas, ¿se puede ser objetivo cuando hay que escribir de un familiar suyo? Me refiero particularmente a tu tatarabuelo Porfirio Díaz. Bueno, como dices, era mi tatarabuelo, nació en el año remoto de 1830 y yo creo que eso me da a mí la distancia para ser objetivo con él, que lo tengo que ser para poder escribir la biografía que quiero que sea de referencia de Porfirio Díaz. Se han escrito alrededor de un centenar de biografías de Porfirio Díaz. ¿Cómo sabemos que esta entrega que tú tienes de este primer tomo de una trilogía que veremos más adelante, que en este libro no estás llegando tarde a todo lo que hay? ¿Qué distinto? Bueno, se han escrito tantas en parte porque no han resultado satisfactorias las que se escribieron antes. ¿Están oyendo? La mayoría de las biografías de Díaz son o apologías que se escribieron durante su larga dictadura o diatribas escritas a raíz del triunfo de la revolución. Entonces tienen ese carácter ideológico de estar a priori a favor o a priori en contra. En los años 50 se empezaron a escribir, las escribió, las coordinó Daniel Cosío Villegas, trabajos apoyados en los archivos. Ahí se empezaron a escribir con seriedad las biografías de Porfirio Díaz. La mía, a pesar de que son más de 100 efectivamente las biografías, la mía hace algo que ninguna biografía ha hecho, y que es registrar, escribir la vida de Porfirio Díaz desde que nace en 1830 hasta que muere en 1915, en todos sus aspectos, como soldado y como estadista, pero también como persona, como padre, como amante, como hijo, como hermano, como amigo, a partir fundamentalmente de los documentos que están en los archivos. Dentro de los objetos que te acompañan diariamente en tu trabajo, Carlos, ¿hay alguno que haya pertenecido a tu tatarabuelo Porfirio Díaz? Bueno, hay varios. Hay este retrato, esta fotografía de Díaz de 1906, que tiene su monograma en la María Luisa y está firmado por él. Ah, claro, aquí en el pecho es donde tiene la rúbrica. Sí. Exacto. Y tengo varios documentos, cartas, un reloj de bolsillo y algunas otras cosas quizás. Por ahí hay una leyenda de que hay una carta que le escribió Porfirio Díaz a Carmelita. Esa carta, me platicaste que además está impresa en el libro. Bueno, está impresa la que le escribió a su primera esposa, a Delfina Ortega, que es la carta de la que platicamos, en la que se hace claramente incestuosa la dimensión que tuvo su relación, que es esta. Esta es Delfina, su primera esposa, y su sobrina, este es Díaz, y esta es la carta que está en el archivo del Centro de Historia de México, Carso. ¿Qué otras cosas que no hemos visto se ubican en esta primera entrega de la trilogía? Pues está la fotografía de joven está la primera foto de Porfirio Díaz. Ah, mira. Es interesante porque no tiene rasgos indígenas en esta foto, como pueden ustedes ver. Se habla mucho de que los tenía de joven y los dejó de tener de viejo. Hay fotos de joven como esta en la que los rasgos indígenas no aparecen, a diferencia de esta, en la que sí aparecen. Es un personaje muy mestizo, con claros rasgos indígenas. Esta fotografía está en el Museo de Historia del Ejército en Bélgica.
¿Qué hubo en esos documentos que estuviste escudriñando, tengo entendido, alrededor de 2 años? Digo, 2 años para aterrizarlos. Más de 3 años. Para aterrizarlos. Seguramente hay una investigación de toda una vida de por medio. ¿Qué hubo ahí que te sorprendiera a ti, que dijeras, esto no existía y esta es la joya de la corona en esta entrega? Pues mira, fueron muchas cosas, no una sola. Yo tuve la suerte de haber estado viajando a Oaxaca por un trabajo todos los meses durante un poco más de 3 años. Y eso me dio la oportunidad de conocer los archivos que hay en Oaxaca. El Archivo Histórico del Estado, el Archivo Histórico de Notarías, el Archivo de la Fundación Bustamante Vasconcelos, el archivo... ¿Tienes asistentes de investigación? No. ¿Lo haces tú de Me manera ayudaron directa? amistosamente, lo comentábamos hace rato, varias personas que trabajan en estos archivos. Y con apoyo de ellos me pude sumergir en los archivos y encontrar cosas muy interesantes. Te comento una de ellas. Me dio mucho gusto en esta investigación poder identificar el día, el lugar y la ocasión exacta del encuentro de Porfirio Díaz y Benito Juárez, del encuentro de las dos personas que serían en la segunda mitad del siglo XIX las más importantes en México. Fue una noche, entre las 8 y las 10 de la noche del 28 de diciembre de 1849, en lo que es hoy el Centro Cultural San Pablo, que era en ese momento el Convento de San Pablo, sede del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Porfirio Díaz hasta ese momento era seminarista, iba a seguir la carrera de la Iglesia, y al asistir a esa función de premios en el instituto, Juárez era ya gobernador, estuvo presente, presidió la función de premios, y un muy amigo que sería protector de Porfirio Díaz, don Marcos Pérez, los introduce. Es un encuentro muy austero, breve, entre un seminarista y el entonces gobernador de Oaxaca, pero que significaría, así lo plantea Díaz en sus memorias, un parteaguas en su vida. Esa noche no pudo dormir, decidió al día siguiente que no quería seguir la carrera de la Iglesia, se lo transmitió a su madre se puso a llorar. Ellos en ese momento estaban en condiciones económicas muy pobres, tenían el apoyo de la Iglesia, de quien iba a ser pocos años después obispo de Oaxaca. Y al renunciar a todo eso, pues quedaban al desamparo, ¿no? Finalmente la madre lo apoya, Díaz renuncia efectivamente a la Iglesia, corta con su protector, con su padrino, con quien, como te digo, iba a ser en pocos años obispo de Antequera, y abraza la causa liberal. Este libro se titula Porfirio Díaz, su vida y su tiempo, y pertenece a una trilogía. ¿Cómo se llamarán los dos venideros, Carlos? Bueno, se van a llamar Porfirio Díaz, su vida y su tiempo. Este se llama La Guerra, abarca la guerra de reforma y de intervención. El que viene se va a llamar La Ambición. Es cuando rompe con Juárez, se levanta en armas contra Juárez, contra Lerdo, es presidente, se retira para cumplir con sus banderas, las de la no reelección, y vuelve al poder en 84. Y el último se va a llamar El Poder. Va de 1884 a su muerte en 1915 en París. Incluye el auge del porfiriato, la decadencia, el desmoronamiento, el derrocamiento, el estallido de la revolución, el exilio y la muerte. Díaz, ¿cuántas mujeres habrá tenido, digo, de manera oficial? ¿Con cuántas mujeres hizo el amor? Bueno, pues sabemos que con Rafaela Quiñones, que era una mujer mixteca, joven seguramente, de un pueblito que se llama Huamuxtitlán, en la parte más pobre de Guerrero, durante la guerra, que hacía seguramente trabajos de intendencia o lo que hacían las soldaderas, como fueron llamadas después en la Revolución, y que fue la madre de su primera hija, su amada hija Amada, que se casó con Nacho de la Torres, de quien si quieres hablamos después. Entonces, ella es la primera de quien sabemos el nombre, Rafaela Quiñones. Díaz la siguió apoyando con dinero, ya casado y presidente de la República, o sea que mantuvo esta relación afectuosa y de apoyo a Rafaela Quiñones. El amor de su vida yo creo que fue su sobrina carnal, Delfina Díaz, como se llamó hasta muy pocos días antes de su matrimonio, Delfina Ortega, como se conoce después, la madre de los 2 hijos que sobrevivieron. ¿Es cierto que tuvieron... se relacionaron sentimentalmente cuando ella todavía era menor de edad? No, ella tenía
15 años menos que Porfirio. Ella que nació en 45, se casó en 67, tenía 22 años. Y yo creo que fue el gran amor de la vida de Porfirio Díaz. Era su sobrina, era su sobrina carnal. Sí, sí. La relación fue obviamente incestuosa, porque además Díaz la conoció cuando ella era una bebé recién nacida, que llegó a vivir a la casa donde ella vivía, porque su padre no la reconoció. Y en algún momento, que yo creo que fue cuando Díaz regresa del Istmo, ella está a punto de cumplir 15 años, la deja de ver como su sobrina y la empieza a ver con deseo, como una mujer. Y te lo comento porque es interesante y subraya el carácter incestuoso de esta relación. Pocos días antes de tomar la ciudad de Puebla por asalto, Díaz le propone matrimonio y le dice textualmente que si no acepta, entonces me abstendré de casarme mientras tú vivas para adoptarte como hija y poderte dedicar todo el amor de un verdadero padre. Seguramente en esa última entrega de la trilogía vendrá el famoso episodio del baile de los 41. Hijo. Sí, que ocurrió a principios del siglo XX. Era un baile en el que participaron muchos homosexuales famosos de la época, entre ellos el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre, Nacho. Él es uno de los protagonistas de la fiesta esta de travestis que pasó a la historia como el Club de los 41. Que en realidad eran 42, porque bueno, el número 42 es lo que dice era la el leyenda. yerno, Sí, y eso por es lo que dice eliminarlo la de la leyenda. lista es que quedan solo 41. Mira, eso es lo que dice la leyenda. Yo quise saber lo que ocurrió de verdad. Hay grabados famosos de Posada que ilustran este episodio del que hablaré en El Poder, que es el tercer volumen de esta biografía. Cuando muere Delfina, Díaz es presidente, esto es en abril de 80, y Díaz tiene otra relación sexual con otra mujer cuyo nombre no conocemos, pero con quien tiene un hijo, Federico Ramos, así se llamó. Él lo dio en adopción a la familia Ramos como recién nacido. Seguramente su madre murió en el parto, no lo sabemos, no conocemos el nombre de la mamá. La familia de Federico Ramos no lo conoce, quizás el propio Federico, que nunca conoció a su madre, no sabía quién fue. Díaz le quiso dar su apellido cuando él era ya adulto y él no lo quiso. Él quiso tener el apellido de las personas que lo habían criado y pasó a la historia como Federico Ramos. Se casó después con Carmelita Romero Rubio. Yo no sé si esa relación se consumó. No tuvieron hijos. ¿En qué sentido? Sexualmente no sé si se consumó, no tuvieron hijos y fue un matrimonio político. Ella era muy chiquita, ella sí era menor de edad, en el sentido en que usamos la expresión el día de hoy. Tenía 17 años, pero en este caso no fue así porque, como te digo, él ya era un hombre de 51 años cuando se casó con ella y a Porfirio lo que le gustaba era el poder. ¿Qué dice Carlos Tello Díaz, el familiar, el tataranieto de Porfirio Díaz, con respecto a traer los restos del general y expresidente mexicano a México, procedente de Francia? Bueno, eso me lo preguntan con frecuencia por ser parte de la familia de Díaz. Yo creo que a los muertos hay que dejarlos descansar en paz, en general. En el caso de Díaz en concreto, tiene una tumba muy bonita, en un cementerio precioso, el de Montparnasse, en una de las ciudades más bellas del mundo. Es además una tumba muy visitada, está siempre llena de cartas que le dejan los mexicanos que lo van a ver. Sigue siendo una tumba viva, valga la expresión. Y yo creo que eso es algo importante que hay que cuidar. Lo que sí me parece que digamos debemos que esa hacer, es la postura del familiar. ¿Y cuál pues es la esa postura mi del postura. historiador? La misma, ahí no hago distinción. Lo que sí debemos hacer es discutir al personaje y al régimen. ¿Por qué? Porque Díaz es uno de los 2 o 3 personajes más importantes, para bien y para mal, en la historia de México, y hay que conocerlo mejor. Entonces sí me parece, yo quise contribuir con este granito de arena a que se le conozca mejor a él y también al régimen que pasó a la historia con el nombre de Porfiriato. Muchas gracias por esta entrevista para los Despachos del Poder. Gracias a ti.